Damas y caballeros, démosle la bienvenida a la presidenta de Neural Cultures America, Alice Hope. Yo soy la cuarta generación de tejana. Texas, las mujeres tejanas son duras. Nosotros nos vemos de desafíos con los ojos bien abiertos y los corazones también. Para tener éxito en la vida solo necesitamos las herramientas, la confianza y la posibilidad de entonces de hacernos nuestro propio camino. Yo tuve la suficiente suerte de tener todo esto cuando encontré que estaba embarazada hace años atrás. Yo quería una familia, pero no era el tiempo correcto. Yo tomé la decisión que era lo mejor para mí, de hacerme un aborto y tener esa atención compasiva en mi propia comunidad, en una clínica. Ahora, años después, mi esposo y yo somos padres de 2 niños increíbles. Mi historia no es única, acerca de que 1 de 3 mujeres estadounidenses tienen abortos hasta la edad de los 45 y la mayoría son madres que están tratando de atender a la familia que ya tienen. ¿Ven? No es tan sencillo como las niñas malas se hacen abortos y las niñas buenas tienen familias. Somos las mismas mujeres en diferentes tiempos de nuestras vidas, cada una tomando sus decisiones, que son las mejores para nosotros. Si queremos familias y que las familias tengan éxitos, tenemos que darle esa habilitación a la mujer, empoderarlas, darles la información y el acceso a salud pública. Que los públicos no traten nuestros negocios cuando no estamos listos de ser padres o madres y nos apoyen cuando estemos listos. Eso es lo que nos da a nuestras familias la mejor oportunidad de salir adelante y quedarse adelante. Y eso es lo importante que ha hecho Hillary Clinton y lo ha hecho durante muchas décadas. Ha luchado por ello. Donald Trump es diferente. Él dice que las mujeres que tienen abortos como yo deberían ser castigadas. Le llama a las mujeres cerdos y dice que amamantar es asqueroso. Algunas personas piensan que él no quiere decir eso, pero miren qué escogió para vicepresidente. Mike Pence le dijo a la iglesia de quitarle los fondos a Planned Parenthood y decía que no le negaran atención a un hospital si la mujer necesitaba un aborto, aunque sea para salvarle la vida, y también hizo unas restricciones absurdas, las más absurdas del país. Él incluso ha dicho que no puede esperar para mandar a Roe versus Wade para desecharlo de la historia. Juntos, Donald Trump y el señor Pence sean entonces que sea la nueva presentación, la plataforma de ser misóginos de nuevo. Los derechos del aborto, déjenme explicarles, déjenme decirle un secreto muy sucio, no solamente están en contra del aborto, muchas de estas personas también están luchando para restringir el acceso a para las mujeres trabajadoras. No les molesta el aborto, es darles ese poder a las mujeres de que vivan su propia vida. Sí, es cierto. Y cuando tenemos ese poder de nuestro propio destino, no solamente fortalecemos nuestras familias, sino también honramos a nuestras tradiciones más antiguas de libertad e igualdad. Estos son simplemente los temas de mujer, son la base de nuestra libertad. Necesitamos una presidenta que tiene la experiencia, la sabiduría y la determinación de enfrentarse a los bullies. Necesitamos una presidenta que sabe que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Necesitamos una mujer que vaya a expandir las fronteras de libertad para todos los estadounidenses.